Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos una vez más con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Gracias por el espacio, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de Gaza nuevamente, pero un poco mirando al futuro desde la perspectiva de Trump, que es algo bastante complejo, ¿no? Sí, a ver, podemos verlo como un paso hacia adelante de lo que sería la administración Trump, pero hay muchos también en Israel que te dicen cuidado que puede ser un paso atrás. Más que nada porque la previsión que hay sobre la Franja de Gaza es bastante incierta por la participación de actores que son completamente problemáticos, caso de Qatar y Turquía, que especialmente Israel en los últimos meses fue muy tajante el gobierno de Netanyahu de aceptar especialmente una intervención militar de Ankara en el territorio de la Franja de Gaza. Hace una semana atrás, el gobierno de los Estados Unidos lanza una especie de propuesta, como si fuera una junta de paz, conocido como The Board of Peace, en el cual se iba a incluir a muchos actores. De hecho, hubo una invitación cruzada que fue bastante curiosa a Javier Milei, el presidente de la República Argentina, entre otros. De hecho, los primeros que se encargaron, los primeros 15 tecnócratas que eran, bueno, siguen siendo en realidad tecnócratas palestinos que incorporarían este gabinete, empezaban a pronunciarse como la especie de alternativa a lo que era Hamás en la Franja de Gaza. Y esto sí que es muy curioso porque la guerra en la Franja de Gaza, la guerra Espadas de Hierro que inicia el 7 de octubre, pero del año 2023, tiene quizás un primer corte temporal y una especie de alto al fuego, quizás un poco más prolongado, con muchas complejidades y muchas dificultades para Israel, principalmente desde lo operativo, pero sin dudas tiene un corte el día 13 de octubre del 2023, cuando se empieza a producir, del 2025, perdón, el año pasado, cuando se empieza a producir la liberación de los 20 israelíes que estaban secuestrados todavía con vida en la Franja de Gaza, y la liberación hasta el momento de 47, de 27, perdón, de los 28 que estaban secuestrados, pero que sus cuerpos habían sido o bien asesinados y llevados a la Franja de Gaza el mismo 7 de octubre, o que habían sido asesinados en cautiverio. Hoy tenemos a Ran Gili, que es el último secuestrado que falta, que está en la Franja de Gaza. La familia de Ran sigue reclamando por la devolución de su familiar, que insisto, es el último israelí que queda secuestrado en la Franja de Gaza. Su cuerpo todavía está en manos de Hamás y era uno de los grandes impedimentos para pasar a lo que era la segunda parte de este alto al fuego, que tenía que ver principalmente con la desmilitarización de Hamás, es decir, un Hamás entregando las armas y también retirándose de lo que era la vida política de la Franja de Gaza de cara a un nuevo gobierno en este territorio. Estos últimos dos elementos de la segunda fase, en distintos programas los hemos ido cuestionando. Había y sigue habiendo todavía muchas preguntas sobre lo que es el día después de la Franja de Gaza. Lo mismo que podríamos, de hecho algo estuvimos hablando en el último programa, una situación similar nos encontramos en Irán, cuando alguien empieza a elucubrar sobre la posibilidad de un cambio de régimen o la caída de sistemas y formas de gobierno que son muy totalitarias en el uso de los recursos propiamente de los países, y también que son muy totalitarias en la construcción de poder, ya que se meten en todos los rincones de la sociedad. Es muy difícil plantear un escenario de alternancia que no termine o bien en una anomia y un vacío de poder que sea fuertemente atractivo para especialmente grupos radicales, grupos terroristas, grupos armados o guerras civiles, o que también no sean salidas muy débiles, que terminen siendo fagocitadas en el tiempo. A todo esto, Israel planteaba una cuestión que es central. Jamás no tiene intenciones de desarmarse, porque
los restos de la organización terrorista que gobierna todavía la Franja de Gaza, aunque muy diezmados por las operaciones militares de los Estados Unidos. Hay sin dudas una necesidad y una intención muy grande del grupo terrorista Hamás de sobrevivir, aunque sea en parte políticamente. Aquí te diría primero por sostenerse dentro de la Franja de Gaza y también por no abandonar la posibilidad de proyectarse a lo que es Judea y Samaria o Cisjordania. Hay que saber que la política palestina en este sentido sigue fuertemente dividida y ellos también presentan distintos tipos de facciones y de internas que con un enemigo en común y esa necesidad en común de destruir al Estado de Israel no pueden dejar de lado muchas de sus dificultades internas y también sus guerras o choques internos que han demostrado a lo largo de los últimos años. En todo esto se mete Donald Trump presentando esta Junta de Paz, una junta que sí, vamos a los primeros momentos de cuando esta organización o esta idea de proyección de paz nace, empieza a señalar personajes que son verdaderamente curiosos. El propio Donald Trump, por ejemplo, presidiendo esta junta, le sigue Marco Rubio, y esto como secretario de Estado de los Estados Unidos, creo que es un punto central porque Rubio, al igual que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, están fuertemente enfrentados en lo que es la proyección exterior de los Estados Unidos. Y esto es un punto central a tener en cuenta porque Rubio presenta una postura quizás mucho más radical de lo que es el intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos que a priori geográficamente son externos, pero que en lo que es la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, que además ha sido reformada en el año 2025, y un Trump que sin dudas desde la captura de Maduro a principios de enero muestra una iniciativa política muy distinta. El programa anterior decía que estamos viendo un Estados Unidos que por fin supera el trauma de la guerra de Vietnam, y esto empieza a proyectarlo a través de distintas cosas. Está también Tony Blair, que es un ex ministro, un primer ministro en realidad de Gran Bretaña, Mark Carney, Jared Kushner, que es el yerno de Trump y uno de los principales arquitectos o ingenieros de los acuerdos de Abraham, firmados en el año 2020, Steve Witkoff, que es el enviado especial de Trump para Oriente Medio, que tiene muchas relaciones económicas e intereses privados también con Rusia, Javier Milei, y ahí es donde empieza a tener la cuestión quizás más compleja de digerir para el Estado de Israel. Sumamos a Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía, Abdel al-Sisi, presidente de Egipto, se suma también en este caso alguna figura del Banco Mundial y empieza a entrar también la cuestión del Golfo, particularmente con magnates de inversión como también con Rim al-Hashimi, que es ministra de Cooperación de los Emiratos Árabes Unidos. Hay una mezcla muy grande desde el primer momento en aquellos nombres que van a empezar, estos obviamente entre otros, a intentar dilucidar o construir un futuro inmediato para la Franja de Gaza. A esto también tenemos que sumar lo que serían los palestinos, los 12 nombres propios de la política y de la sociedad palestina que ingresarían o se incluirían en una eventual administración de la Franja de Gaza. Ellos hablan también de un comité nacional. Hay distintos enviados en este sentido, también con mucha vinculación, tanto con Turquía como con Qatar, y de alguna forma también se han empezado a repartir funciones. Es casi crear una organización desde cero, nombrar un directorio, nombrar las figuras más importantes e incluir también distintas funciones domésticas que van a tener que saldar una vez que operen. De hecho, este grupo empieza a operar desde el Cairo, desde Egipto, no va a operar dentro de la Franja de Gaza al principio, y tiene además otro dato que es creo que un detalle interesante también a tener en cuenta por la proyección que le da Donald Trump a este cuerpo o este gobierno de la Franja de Gaza, y es que le ha pedido a cambio la incorporación de distintos actores del sistema internacional, e incluso aquí sumamos a la India, Pakistán, Arabia Saudita, hoy hablamos de Turquía y Qatar, lo mismo con países eventualmente europeos que puedan llegar
a incorporarse de manera bilateral, no tanto como en la Unión Europea. Creo que la Unión Europea, al igual que Naciones Unidas, son dos de los grandes derrotados en lo que es el orden político del Medio Oriente tras la guerra Espadas de Hierro, pero sí muchos otros actores que representan otros conflictos. Y esto sí que me parece un dato central, porque ya no solo que ingresarían a esta suerte de comité nacional o gobierno de la Franja de Gaza tutelado por Donald Trump a través de una membresía, tienen que pagar, creo que eran $1.000 millones de dólares o algo así, de forma permanente, como para formar parte de este grupo, sino que este grupo también el propio Donald Trump lo está catapultando como una suerte de sucesión de las Naciones Unidas. Y esto también es un rasgo que es central. Primero porque nos ayuda a entender cómo lee la política internacional el gobierno de Donald Trump. Hoy decía, es un gobierno que con su iniciativa política sepulta lo que es el trauma de la guerra de Vietnam de los años 70 y llega a un Estados Unidos que dice, quiero recomponer un poco la figura del hegemón. Eso en relaciones internacionales es un tema verdaderamente complejo y muy difícil de intentar entender porque, claro, en este sentido vemos un Estados Unidos con una iniciativa muy distinta y con competidores directos, caso de Rusia o de China, que vemos que en escenarios como el Ártico y Groenlandia están teniendo un enfrentamiento muy, muy claro y que Estados Unidos, insisto, está dispuesto a cambiar casi de raíz algunos estatus que por lo menos se empezaban a dar como algo dado. La incorporación de Turquía y la incorporación de Qatar, en el caso de Turquía inicialmente, que sabemos que de los dos, entre Ankara y Doha, el gobierno de Erdogan representa un país que además es miembro de la OTAN y es el que más fuerzas de la OTAN tiene como país del Medio Oriente. Es decir, hay un gran peso militar por parte de Turquía que no coincide con lo que es un peso económico. Es decir, quizás entre los dos te diría que Turquía es quien tiene mayor poder y proyección militar, mientras que Qatar lo que tiene es una caja inagotable, tanto de recursos que viene de distintas construcciones de poder, soft power, algo del petróleo, también trazabilidad de comercio y trazabilidad de lo que es el dinero, tanto organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Es un panorama muy complejo el ingreso tanto del propio Al-Thani como de Erdogan a lo que es la construcción posterior a la Franja de Gaza, porque hay una alerta muy clara dentro de Israel y es cuidado con no volver a repetir el error que nos condujo hasta el 7 de octubre del 2023. Creo que hay sin dudas aquí, además de un cambio interno en lo que es la percepción y las hipótesis de amenaza, especialmente en la sociedad de Israel, frente a lo que es la Franja de Gaza. Eso creo que no es la misma situación que era hasta el 7 de octubre del 2023, pero sí hay actores circundantes a la política del Medio Oriente que sin dudas tienen una intención de mantener este status quo. Es decir, tanto para Qatar como para Turquía es muy claro el interés de que Hamás siga gobernando la Franja de Gaza y esto es además en el sentido una limitación muy grande para lo que es la seguridad, una amenaza muy grande para lo que es la seguridad inmediata de Israel. Aquí hay zonas como la buffer zone o zonas que están incluso dentro de lo que es el control militar de la CFDI dentro de la Franja de Gaza, pero sin dudas hay una gran incertidumbre y una gran duda sobre lo que va a ocurrir una vez que se avance en el desarrollo militar y político de la Franja de Gaza. La perspectiva es hoy Hamás no va a abandonar el poder. Aquí es donde probablemente entre esa retórica incendiaria que es muy propia del propio Donald Trump y veremos también alguna posibilidad o una necesidad también de Israel de tener que intervenir realmente dentro de lo que es la Franja de Gaza. Esta noche, de hecho, si no tengo mal la información, ha habido nuevamente algunas operaciones muy particulares y golpes muy concretos contra el remanente de la estructura de Hamás en la Franja de Gaza. Van pasando los días y aquí, bueno, se empiezan a conocer más conformaciones de este Board of Peace que anuncia Trump, más que nada por distintos comités que empiezan a integrar y con todos los que son los recursos y las directivas para lo que es un panorama sobre cómo gestionar la Franja de Gaza. Aquí hay también una cuestión central.
estamos hablando de un territorio diezmado por la guerra en el que viven por lo menos entre 1 millón y más de 1,5 millones de personas y que necesitan también de una intervención inmediata y no de una situación que derive en una anomia. Tuvimos casos muy similares, Irak quizás el más próximo, el más reciente en el tiempo, de cuando fracasa esta intención de reorganización por parte de actores externos. En esto creo que Trump se está cubriendo bien las espaldas a lo que fue, o a diferencia de lo que fue entonces la intervención de George Bush, pero sin dudas que hay toda una cuestión más de incertidumbre y de duda sobre cómo va a reaccionar una sociedad que además está fuertemente radicalizada por todos esos elementos de Hamás durante muchísimo tiempo. Para que más o menos veamos, estamos hablando de comités como el Comité Nacional para la Administración de la Franja de Gaza, una junta ejecutiva para la propia Franja de Gaza y algo que se llama el Consejo de la Paz. Esto y es también un escenario muy, muy interesante. El propio Trump, que insiste mucho con esta palabra luego de las idas y venidas con la declaración del Premio Nobel de la Paz que luego se lleva la opositora venezolana María Corina Machado, el encuentro en Washington. Hay muchas cuestiones que todavía están pendientes. Hay que separar mucho también lo que es la política y ese personalismo de Donald Trump y un poco lo que digo siempre, ir a por lo menos investigar e indagar lo que los datos y la realidad nos está mostrando. Y es que todo este comité, que insisto, primero empezará a funcionar en Egipto y probablemente encuentre su gran limitación cuando intente bajar al terreno y se produzca el primer secuestro o el primer asesinato por parte de Hamás o por parte de la Yihad Islámica Palestina o de la guerra de guerrillas que está preparada dentro de la Franja de Gaza, pero los datos dicen que la perspectiva a día de hoy de un Hamás desarmado por una simple iniciativa o conquista de la paz, así como está declarando el propio Donald Trump en estos momentos, que además entender a Trump hay que entender que a veces focaliza en ciertos temas cuando en realidad lo que ocurre está del otro lado. Hemos vuelto ahora a la Franja de Gaza, mientras tanto está muy pendiente la cuestión de Irán, si finalmente Estados Unidos intervendrá o no militarmente dentro del territorio iraní. ¿Qué pasará con el régimen de Ali Khamenei? Son temas que están verdaderamente conectados y que seguramente no perderemos oportunidad en estas semanas de seguir hablando. Bueno, sin duda el panorama es muy complejo, más que nada porque parece que ha entrado un elefante en la cacharrería, ha sacudido todo y la gente dice, bueno, totalmente. En vez de volver a poner las cosas en su sitio, igual es el momento de acomodarlas de otra manera, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Además, muchas cosas. De hecho, terminamos el año con la declaración de Israel reconociendo a Somalilandia como un estado independiente. Pasamos al tema Venezuela, nos vamos rápido al tema Irán y ahora otra vez hemos vuelto a la Franja de Gaza en tan solo 22 días. Eso sin olvidar a Groenlandia, que también tiene por y ahí. Y sin olvidar a Groenlandia, la OTAN, Rusia, Ucrania, sí, un mundo que está siendo verdaderamente complejo. Bueno, y por suerte tenemos a gente como tú que está todo el día buscando explicaciones y versiones sobre lo que sucede, porque el resto estamos bastante perdidos. Pero vamos a seguir insistiendo en buscar esa información. Muchas gracias, Luciano Mondino, y hasta la próxima entrega. De nada, Jorge, muchas gracias. Un abrazo.